Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones. Periodismo, poder y transmedia. En el marco de la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia, que es organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, continuamos con nuestra serie de entrevistas. Nuestro invitado en esta oportunidad es Gerardo Albarrán de Alba. Él es el creador de saladeprensa.org y el defensor de audiencias de radioeducación en México. Él será entrevistado por Jorge Erazo, jefe de redacción de El Heraldo. Buen día, bienvenidos todos, muchas gracias por seguirnos. Hoy es un placer para la Universidad Autónoma del Caribe entrevistar a Gerardo Albarrán, connotado periodista y por supuesto conocedor de esto que nos apasiona, que es el periodismo. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Empecemos hablando de saladeprensa.org, que fue un portal que se convirtió en referencia para mucha gente, para muchos de nosotros que en la época universitaria lo seguíamos con mucha pasión. Ha corrido mucha agua todo ese tiempo en tu vida profesional, en el mundo periodístico. ¿Qué tanto ha cambiado el ejercicio periodístico de esa época hasta ahora? Pues básicamente lo que ha cambiado son las formas de hacer el periodismo. Hay nuevas narrativas, nuevas tecnologías, nuevas formas de acceder a la información, y ha cambiado también la relación de la prensa misma con la sociedad. Y ha pasado de ser una relación como era tradicionalmente vertical a ser mucho más horizontal. Los cambios que la tecnología y la aparición de Internet han hecho en el periodismo, por un lado, ha puesto en crisis a la industria, pero también ha abierto oportunidades de nuevas formas narrativas para contar historias, y también han de alguna manera quitado el monopolio que teníamos los periodistas para el manejo de la información, lo que lo vuelve un reto muy interesante porque nos replantea la necesidad de ser pertinentes como periodistas y encontrar nuevas formas de vincularnos con la sociedad. Hace un momento hablaste acerca de las audiencias y de que a veces los medios de comunicación estábamos un poco alejados de lo que la gente quería leer o quería recibir a través de los medios de comunicación. Esto nos sirve para darnos cuenta y para recibir un feedback inmediato acerca de qué está hablando la gente, qué está pensando y qué requieren a nivel informativo. Sí. No era tanto a qué quieren. Los periodistas no estamos para darle a la gente lo que quiere leer, estamos para darle lo que necesita leer, le guste o no, le interese o no. El periodismo tiene como sistema de clasificación de la realidad, que es lo que es, tiene la obligación de ser el contrapeso del poder, de escrutarlo y de brindarle a la sociedad permanentemente información suficiente, veraz y oportuna para que cada individuo de la sociedad pueda participar en la toma de decisiones de su propia comunidad. Ese es el sentido que tiene el periodismo, y eso es lo que debemos de procurar. En tu intervención en el marco de la Séptima Semana de las Comunicaciones de la Universidad Autónoma, mencionaste una frase que me pareció una definición de periodismo bastante acertada. El periodismo es el derecho a ejercer la ciudadanía. ¿Por qué no nos explicas un poco esto? Yo lo que comentaba ahí fue a propósito de una pregunta que me hacían, si necesitábamos leyes propicias los periodistas. Yo lo que decía es que básicamente los periodistas somos periodistas porque en principio somos ciudadanos. Yo ejerzo el periodismo desde mi posición de ciudadano y como tal ejerzo la ciudadanía de una forma profesional. Eso es lo que es el periodismo, básicamente. Ejercemos nuestra libertad de expresión, ejercemos nuestro derecho a la información como cualquier otra persona. Lo que sí es que como periodista obedezco a una serie de principios epistemológicos y deontológicos que me distinguen del resto de los ciudadanos que también pueden buscar y difundir información. Yo como periodista respondo a principios de imparcialidad, de equilibrio, de precisión, de rigor, de justicia, cosa que un ciudadano común no está obligado a ceñirse a esos principios cuando está comentando algún suceso. Voy a mencionarte tres aspectos, tres elementos, y quiero que me los ordenes en importancia, haciendo referencia a qué tanto, a qué debe saber un periodista para ejercer su oficio. Talento, formación y ética. ¿En qué orden los situarías?
lo situaría en una forma horizontal, dándole la importancia a los tres elementos. Sin alguno de ellos quedarías incompleto. La formación es fundamental, lo platicábamos fuera de cámara hace un momento, cuando te decía que hace falta una formación teórica de los periodistas, que pasa también por la filosofía misma de nuestra profesión. Tenemos que conocer la teoría del periodismo, tenemos que acercarnos a la epistemología y a la deontología del periodismo. Eso va empatado con la ética periodística. Si no tienes este otro asidero intelectual, que es esa formación profesional, te va a costar muchísimo más trabajo tener claro cuáles son tus responsabilidades éticas como periodista. Y nada de eso alcanza si no tienes el mínimo talento para comunicar, para informar y para transmitir historias. Así que las tres van de la mano. Si me pones a elegir, yo pondría como condición sine qua non la ética. Correcto. Más allá de las asignaturas que le imparten a los estudiantes que entran a las facultades de comunicación social, ¿qué más debe saber un periodista de información? ¿Qué más debe saber, aparte de las asignaturas que le imparten ya en las facultades de comunicación? Mira, pues, el periodismo como característica actual tiene la especialización. Parecía que el mundo va al revés, ¿no? En el que ahora tenemos que ser otra vez todólogos y hacer de todo. Y acá el compañero que está manejando esa cámara tiene que ser capaz también de editarme un audio, de escribirme una columna, de tomarme una foto y a lo mejor salir a vender el periódico. En realidad, esa depauperización de la prensa va en contra de los intereses de la propia sociedad. La importancia que tenemos los periodistas va de la mano también con la capacidad que tenemos de especialización. El podernos preparar en áreas específicas de conocimiento que nos permitan comprender fenómenos complejos para poderlos explicar. Así que si vas a hacer periodismo político, estudia política, estudia ciencia política. Si vas a hacer periodismo financiero, estudia economía. Si vas a hacer periodismo medioambiental, estudia biología, qué sé yo. De tal suerte que tengas un bagaje de conocimiento que te permita comprender los fenómenos que se dan en cada uno de esos campos para que puedas interpretarlos y comunicarlos. De otra forma, corres el riesgo de simplemente transmitir y reproducir tu propia ignorancia. Correcto. Gerardo ha sido reportero, ha sido jefe de redacción, empezó muy joven, a los 17 años, ha sido defensor de la audiencia tanto en radio pública como privada. Por eso aprovecho para preguntarle cuál es el desafío más duro que ha encontrado en su carrera a nivel periodístico. Pues es que realmente no, creo que soy un privilegiado, no he tenido mayores obstáculos que no sean salvables con trabajo, con disciplina, con lectura, con cultura y con el apoyo de mis compañeros. Tal vez la situación más difícil que he tenido que enfrentar es ver cómo un corresponsal de la revista en la que yo trabajaba, una corresponsal que me ayudó en un reportaje, tal vez el de mayor riesgo que realicé en una zona del país, una amplia zona del país, bajo control absoluto del narcotráfico en México, en lo que conocemos como la frontera chica, un pedazo de zona fronteriza entre México y Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. Estuve 3 semanas en esa región. La corresponsal de la revista Proceso, donde yo trabajaba, fue un apoyo fundamental para poder hacer esa serie de reportajes que hice. Y lo más duro que he enfrentado es saber que unas semanas después de que estuve yo ahí trabajando con ella, la secuestraron a ella y a sus 2 hijas adolescentes, los propios narcotraficantes, un poco en represalia por el trabajo que había hecho yo ahí. A propósito de eso, México atraviesa un proceso que tristemente llaman colombianización, en el que asesinan anualmente a una cantidad aberrante de periodistas. ¿Qué es más peligroso, el accionar de las mafias o la negligencia del Estado a nivel de investigación de esos crímenes? Definitivamente la impunidad
en México es el principal motor de la violencia contra los periodistas. No es una cuestión nada más de que el crimen organizado o los cárteles del narcotráfico ataquen a la prensa. Lo grave es que matan a uno tras otro periodista en México y no pasa nada. Luego entonces el mensaje es que se puede matar periodistas en la mayor impunidad. Y eso alienta precisamente no solo al crimen organizado, sino a cualquier otra persona, a cualquier otro poder establecido o fáctico que quiera deshacerse de un periodista o atacar o presionar a un medio, para hacerlo en la confianza de que seguramente nadie lo llamará a cuentas. A menudo utilizas la frase, los periodistas buscamos la noticia y no buscamos la verdad. ¿Por qué no nos explicas un poco eso? En las escuelas de periodismo suele enseñarse esta profesión de un modo, si quieres, hasta romántico. En libros de texto, en las clases, en los discursos de los profesores, nos tratan de meter por intravenosa la idea de que los periodistas estamos comprometidos ante todo con la verdad. Los periodistas buscamos por sobre todas las cosas la verdad. A eso salimos a la calle, a buscar la verdad. Y la verdad es que eso no es cierto. Los periodistas lo que salimos a buscar a la calle es la noticia, que son dos cosas totalmente distintas. Eventualmente la noticia tiene que ver con la verdad, pero a veces la noticia son las grandes mentiras del poder. El caso Aristegui, hablando de verdades y mentiras del poder, ha sido un caso icónico sobre las presiones que ejercen los mismos medios sobre sus periodistas. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejó ese caso de Aristegui? Nos viene a demostrar cómo los periodistas somos, como siempre, la parte más delgada de un hilo que eventualmente se va a romper por la fuerza de la presión que ejerce el poder económico o el poder político sobre los dueños de los medios, que no tienen el menor empacho en sacrificar a un periodista, así sea su periodista estrella, a cambio de mantener un negocio lucrativo que les permite seguir medrando y lucrando con el ejercicio del poder que les da el ser dueños de un medio. Nos deja la enseñanza de la obligación que tenemos los periodistas de defender la dignidad de nuestro trabajo, nos deja la enseñanza de que no podemos rendirnos ante las presiones del poder, pero también nos deja la enseñanza de la importancia que tiene que los periodistas seamos los primeros en ser transparentes con la propia sociedad. Aristegui ha quedado arrinconada, entre otros casos, porque su propia relación profesional con MBS, que es la empresa radiofónica en la que estaba trabajando y que la despidió de una manera burda y vulgar, su propia relación con esa empresa es obscura y ella misma no la ha transparentado. Las acusaciones que le hicieron, que eran muy graves, de abuso de confianza, de utilizar los recursos de la empresa para su beneficio personal, nunca fueron esclarecidas con el mismo rigor con el que ella le reclamaba al poder político y al poder económico que rindiera cuentas ante la sociedad cuando eran cuestionados. Entonces, es claro que si nosotros como periodistas no practicamos la misma transparencia con la sociedad que le exigimos al resto de los poderes, va a ser difícil que encontremos en la sociedad general el apoyo necesario para, en un momento dado, contar con la sociedad como parte de nuestros mecanismos de defensa. Cuando te dirigiste a la audiencia de jóvenes estudiantes y mencionaste la frase de que el periodismo lo ponemos los periodistas y no los medios, pude ver la extrañeza en sus rostros de que tal vez no entendían qué era lo que estabas diciendo. Lo explicaste muy bien, pero ¿qué es lo importante de esa frase que mencionaste? Es muy simple. Los dueños de los medios no son los dueños del periodismo. Los dueños de los medios son dueños de una nave industrial. Sin periodistas son dueños de una nave industrial. No sé si me hacen el favor aquí, compañero, con esa cámara. ¿Puedes panear tantito atrás de nosotros? ¿Puedes mostrar lo que hay ahí atrás? Si ven, ahí hay cámaras, hay cables,
hay cierros, hay luces. Eso es todo lo que posee el dueño de un medio. El dueño de un medio es dueño de eso. Pero esos cierros que están ahí, la señal que va al aire, eso no es el periodismo. El periodismo lo ponemos los periodistas. Ese lo hacemos nosotros. Por eso es el dueño del medio el que nos necesita a nosotros para poder tener una empresa periodística y no como luego ocurre con los periodistas, que a veces creemos que si no trabajamos en un medio, que si un medio no nos da trabajo como periodistas, no podemos ejercer periodismo y peor todavía, dejamos de ser periodistas porque no trabajamos en un medio. La ecuación es al revés. Nosotros, los periodistas, no necesitamos al medio para hacer periodismo. Es el medio el que nos necesita a nosotros para poder hacer periodismo. Para terminar, un consejo a una persona que quiera ser periodista. Que recuerde siempre que para hacer periodismo no se pide permiso. Ese fue Gerardo Albarrán y es un gusto tenerlo siempre aquí en la Universidad Autónoma del Caribe. Con él nos despedimos. Hemos escuchado el aporte de Gerardo Albarrán de Alba sobre las dificultades por las que atraviesa el periodismo en México y en Latinoamérica. Además, cómo desarrolla él el periodismo desde saladeprensa.org. Todo esto en este especial de entrevistas en el marco de la 7ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia.